Hola a todos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos Hola. a un nuevo episodio de Oftalmoverso, el podcast que nos conecta entre médicos y no médicos en el mundo de la salud y la oftalmología en general. Un nuevo episodio cargado de cosas buenísimas, como pueden ver una invitada que ya casi les vamos a presentar. Y es que hoy vamos a hablar de algo muy interesante, cosas más allá de lo que puede explicar la ciencia, las emociones. Cómo esto puede influir en la salud de las personas y cómo las cosas se pueden dar a favor o en contra según cómo esté allí esa esfera. Y tenemos, bueno, preguntas interesantísimas que vamos a ir desarrollando. Una, por ejemplo, ¿puede el amor curar una herida? Adelante con nuestra invitada, cuéntanos. Hola a todos. Primero que todo, recordarles quiénes somos. Por aquí Andrea Díaz. Grecia Bedoya. Mariana Ramírez. Y hoy tenemos una invitada súper especial, así como lo estaba diciendo Grecia, que es la doctora Anet Amaro. Gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Primero, para que sepan quién es la doctora Anet, ella es anestesiólogo. Ella trabaja con nosotros aquí en Barquisimeto, de allí la conocemos, pero además ella tiene una especialidad que me llama mucho a mí la atención, y esa es la razón por la que vienes hoy, porque está muy relacionado con lo que estaba diciendo, que es la psiconeuroinmunología. Háblanos de esa especialidad. Primero, ¿qué es? Para toda la gente, porque siempre tenemos que recordar que aquí nos escuchan no médicos y también médicos y estudiantes de medicina. Entonces, quizás esto es algo muy nuevo para ellos, ¿no? Claro. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, muchachas. Encantada de estar aquí en este programa. Bueno, el primer reto es díganlo completo, psiconeuroinmunología. Bueno, para efectos prácticos solemos decirle PNI o PNIE, porque psiconeuroinmunoendocrinología, pero es muy largo, ¿no? Sin embargo, la psiconeuroinmunología es una ciencia que da el basamento científico a algo que tal vez sabemos por intuición, y es que lo que pensamos, lo que sentimos, nuestro sistema emocional de creencias, tiene que ver con la forma en que nos enfermamos y en la forma en que nos recuperamos. O nos recuperamos o nos enfermamos, o nos podemos mantener sanos. Entonces, ¿qué significa? Que va a estudiar la relación permanente y directa entre tres sistemas importantes de nuestro cuerpo, que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Específicamente quedando la certeza de que entre ambos existe una comunicación bioquímica, que es a través de mediadores químicos. El sistema nervioso, donde sabemos que está el cerebro, ¿verdad? Y los órganos del sistema nervioso central como tal, y cuyos sustancias son los neurotransmisores y los neuropéptidos. Por otro lado, el sistema endocrino a través de las hormonas y el sistema inmunológico a través de la citoquina. Estos tres sistemas conversan permanentemente antes que la relación con los demás sistemas. Entonces, todo lo que se sabe en uno, se sabe en el otro. En el sistema nervioso está nuestro sistema mental, está la mente. Ahí está todo lo que es nuestro sistema de creencias, emociones. Claro, que como es un poco abstracto, es difícil de entender, de presentar a las personas, al paciente, y de creer que puede influir tanto en el cuerpo físico. Por supuesto, pero de la manera en que tú sabes que tu cuerpo recibe órdenes del cerebro para poder caminar, para poder hablar, de la misma manera en esa otra esfera que es abstracta, pero sabemos que existe, claro, porque sabemos que tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos creencias y hasta dolencias espirituales, o sea, todo lo que está en ese mundo abstracto tiene un correlato fisiológico. Claro. Entonces, la manera en que ellos se comunican va a impactar predominantemente la función del sistema inmunológico. Y la psiconeuroinmunología pues da la base científica a que eso que parece abstracto pues tiene realmente evidencia y está probado desde el punto de vista que comenzó cuando en aquellos años 80 el doctor George Solomon, que es el padre, fue el primero que siendo psiquiatra, observó que había modificaciones a nivel del hipotálamo que tenían relación con la alteración del sistema inmunológico. Claro. Más adelante, en conjunto con otros colaboradores que eran inmunólogos, pudieron evidenciarlo desde el punto de vista práctico, haciendo la medición de los factores inmunológicos, y vieron que efectivamente en los pacientes que el doctor Solomon tenía, por ejemplo, con artritis reumatoide, donde hay un patrón de pensamiento, donde se caracteriza por una rigidez al cambio, pues el cuerpo lo manifestaba de la misma manera. Y el sistema inmunológico, en esa rigidez, podíamos observar que había una
acción pues de autoagresión, cuando eres rígida, cuando te cierras a todos estos cambios, Wow. tu cuerpo quien lo interpreta y cómo lo manifiesta a través de esa alteración que desde el punto de vista biológico y médico lo vemos como médico. Obviamente el paciente consulta con una serie de signos y síntomas que hay que intervenir desde la medicina, porque es importante que la psiconeuroinmunología acompaña, ¿ok? Acompaña. Eso eso es es importantísimo. tratamientos. Eso es O sea, y importantísimo. saberlo, o sea, no es que estamos diciendo que son curas mágicas, Ni estás ni desplazando ni estamos desplazando en ningún fundamentos momento, científicos que tienen. sino que tiene fundamentos científicos Claro. para establecer que el acompañamiento desde las patologías que tienen alto riesgo, como enfermedades crónicas, ¿verdad? Enfermedades inmunes o autoinmunes, oncológicas, eso, ok. acompañadas de las herramientas, de la base científica que ofrece la psiconeuro, pues tienen una mejor evolución, un desarrollo más favorable, Claro. tanto en la aceptación y el curso de la enfermedad, porque sabemos que hay enfermedades que existen, permanecen, pero depende cómo el paciente interpreta, cómo siente esa realidad, pues Ujú. el avance. Y cómo se enfrenta, claro. en Porque favor. además cada uno, dependiendo de la realidad, que lo hemos hablado en otros episodios y siempre, y lo sabemos nosotros, entre nosotras mismas, la manera en como el entorno que tienes y cómo lo aceptas es totalmente distinto entre unas personas y Exactamente. otras. O sea, Incluso a una persona le va a calar de una manera y a otra Me de veo otra. un poco identificada porque yo no sé si les había comentado, pero hace un año y algo me diagnosticaron tiroiditis de Hashimoto. Les recordamos que nuestro podcast llega a ustedes gracias a ACM Venezuela, equipos médicos de alta tecnología y soporte técnico autorizado. Y yo, perfecto, me van a mandar Eutirox y yo me voy a sentir muchísimo mejor. Y su recomendación fue, bueno, vas a hacer dieta y ejercicios. Claro. Y la medicina, no. Vas a empezar por esto. Y a mí me chocó. O sea, y claro. yo, ¿cómo me voy a mejorar? Evidentemente no he hecho dieta ni ejercicio, probablemente Pero- siga igual. Probablemente por eso. Pero esto de verdad que me llega porque yo siento que mis niveles de cortisol Son están por elevados, las muy nubes. elevados. Claro, Y- pero ahí también el poder del pensamiento que tienes, ¿no? O sea, quizás puedes no estar haciendo la dieta en ejercicio, quizás en la cantidad que necesitas, pero la pregunta, claro, esa pregunta no la tienes que responder, es solo tuya, pero habrás cambiado tu manera de pensar en algunas cosas que también mejoren ese proceso. Fíjate O a lo que- mejor que llegue una respuesta, te alivia un poco el hecho de pensar que puede ser otra cosa, quizás peor, y de repente te sientes más calmada al tener una impresión diagnóstica, y a lo mejor algunas cosas han cambiado. Como dice Bueno, Andrés, para ti, pero Sí, fíjate, justo en relación con lo que tú comentas, una de las cosas fundamentales de la psiconeuroinmunología es la intervención consciente, ¿ok? El paciente. De hecho, estaba, perdón, oyendo una frase muy, muy impactante de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, y él habla de que nosotros podemos ser escultores de nuestro cerebro si, ahí está la clave, el condicionante, si no los proponemos. ¿Qué significa eso? Intervenir nuestro sistema de creencias. ¿Qué pasa? Nuestro sistema de creencias, y aquí entra la psiconeuroinmunología que aborda todo este espacio, que sabemos que aquí en Occidente, o sea, nuestra medicina o el ejercicio de nuestra práctica médica está asignada por la concepción biologicista. O sea, desde el pensamiento cartesiano, donde se aborda el cuerpo como una unidad mecánica, sí, una máquina. un engranaje Un perfecto, engranaje, claro. que si falla no hay espacio a lo que antiguamente y desde los inicios de la medicina sabemos por historia de la medicina que los antiguos griegos le daban una importancia fundamental al alma. Por supuesto. El mismo Hipócrates decía A que no, los humores. que no existían enfermedades sino enfermos. Y desequilibrios. Desequilibrios, que la manera en que nosotros interpretábamos esa enfermedad podíamos tener mejorías o no. Sí. En la evolución de la ciencia médica, entonces vinieron, o sea, de la Edad Media, con estos pensadores emergentes que sentaron esas bases de lo que hoy conocemos, el reduccionismo que dio origen a las especialidades, y sabemos que son importantes. O sea, la oftalmología, la medicina se derivó en sus especialidades, anestesia, oftalmología, otorrino, y cada vez vamos a las pequeñas partes. Pero en ese avance dejamos a un lado el ser, el holos. O sea, que no somos solo un ser
de cuerpo físico. Sí. Sabemos que tenemos cuerpo físico, o sea, que nos duele, que es el que nos permite sentir, conectarnos con la vida, vivir. Pero que traslada ese vehículo. Pero es un Pensamiento, vehículo, pero hay sentir. una esfera emocional, es una esfera mental, es una esfera espiritual, que si bien no es tangible, sabemos que existe. Y de hecho esa es la definición de salud, pero posiblemente la aprendemos y la repetimos sin ser conscientes de lo que, Biopsicosocial. de lo somos. que eso involucra. Correcto. Doctor, usted inició la conversación con algo muy interesante y es que usted dijo, bueno, es lo que ya sabemos porque intuitivamente lo sabemos, lo estábamos conversando más temprano, es algo que yo siempre hablo con mis pacientes. Por ejemplo, lo que te pasó a ti con tu médico, ¿sí? Que te consultó. Claro, uno consulta porque los avances nos han llevado a esto, tengo un problema, voy y tengo que buscar la solución y si la solución viene en una pastilla cada 8 horas mejor porque necesitamos inmediatez, ¿no? Pero posiblemente antes de llegar al médico ya tu cuerpo te dijo lo que necesitabas y ya nosotros intuitivamente, aunque no seamos tan conscientes de eso, sabemos que necesitamos equilibrio en nuestras vidas, descansar mejor, hacer actividad física. Esas son cosas intuitivas, son primitivas. Viene la industrialización, o sea, viene la comercialización de la salud, que no es un secreto ni tiene poco tiempo. Y bueno, claro, todo se convierte en un tema mucho, sí, y además mucho más express. Y el mismo paciente, las personas, nos maleducamos. Y llegamos al consultorio exigiendo una solución para allá. Uh-huh. Y rechazamos muchas veces al médico que nos dice, mira, tú tienes un problema de estrés y yo creo que lo mejor es que descanses más horas a la semana. Ajá, doctor, pero no me va a mandar una pastilla. Uh-huh. Y bueno, yo me alegro mucho de pertenecer a esta generación de médicos donde estamos volviendo a nuestros principios, donde estamos rescatando otros valores, no porque las generaciones médicas anteriores hayan sido malas, sino porque todos correspondemos a una época. Y en esa época de medicina tradicional se entendía el cuerpo como una máquina. Una máquina, ¿verdad? En donde el engranaje si fallaba. Ok, hoy estamos nuevamente con una mirada más integral del paciente. Y esto, bueno, no se puede generalizar, porque yo realmente lo he aprendido de mis maestros que tienen 25 años ejerciendo, y yo los veo con admiración cuando ellos se sientan, que además cuando era residente de posgrado y teníamos tanto trabajo, yo decía, ay, Dios mío, aquí vamos otra vez. Cuando el doctor empezaba, y mire, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo decía, ¿pero qué tiene que ver eso? Ahora ¿sabe? Entonces, claro. pero en bendición, logré tener la paciencia de ver más allá y ver cómo cuando indagas en otras esferas de la vida del paciente, te das cuenta que el problema no es... estaba viendo un video, no es una foto, sino una película. Uh-huh. O sea, es impresionante. Y algunas personas podrán ser detractoras de que esto es verdad. Yo creo que palabras más, palabras menos, pero todos estamos de acuerdo en que es real. Obviamente, de todo hay en la viña del Señor, como dices. Pero la prueba más fehaciente es que hoy en día cada vez más colegas formados desde nuestra, o sea, sin ánimo de ser detractores, pero en nuestra escuela de medicina, nuestras alma mater, que nos formaron en la ciencia médica, si bien esos maestros había esa intuición en canalizar, nos han dicho siempre que el interrogatorio, en la historia clínica, el interrogatorio es el 80% del diagnóstico del paciente. Exacto. Y que entre en el interrogatorio, indagar sobre todos estos aspectos. Total. Pero cada vez más colegas están mirando de la vieja escuela y de la nueva escuela. O sea, volviendo a lo básico. Volviendo a lo que es, o sea, claro, considerar ese todo en el paciente y entender, obviamente, con el advenimiento de la epigenética, también. Que es una ciencia. Ajá, háblanos un poquito de la epigenética que está tan en boga ahorita, pero ¿de qué se trata? Porque creo que pueden haber muchas personas que nos estén escuchando que no lo tienen claro. Bueno, fíjense, epigenética nos suelta genética. Y cuando hablamos o escuchamos genética, nos viene que si Mendel, que si las leyes de Mendel, que si las cosas heredadas. ¿No? Bueno, yo quiero antes de conversarles, recordarles que la epigenética, gracias a los conocimientos del doctor Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo molecular, era un catedrático súper famoso, académico en Estados Unidos, no recuerdo en la universidad, pero o sea, con una trayectoria como académico, o sea, envidiable, o sea, lo que cualquier investigador ha deseado para su práctica profesional.
Bueno, y él tuvo un evento en la vida donde se le puso el mundo chiquitico, se separó de la pareja, problemas familiares, etcétera. Y él se fue a un sitio de una universidad muy, muy, muy underground, o sea, muy poco reconocida, donde nadie me conozca, donde yo no tenga, o sea, para seguir trabajando con mis células, decía él. Y fíjate que él hizo un experimento donde puso varios grupos celulares de la misma célula madre y las sembró en diferentes medios de cultivo. Entonces, él vio que en una las células se diferenciaron a células de hueso, en otras a células de músculo, en otras a células de sangre, ¿sabes? Y él dijo, pero claro, ahorita nosotros decimos obvio, pero en ese momento él dijo, pero ¿qué pasó? Si era la misma célula y si, ¿qué varió? ¿Qué varió, muchacha? El medio. El ambiente. El ambiente, sí, el entorno. Entonces, hasta ese momento, los genes, que es lo que estudiamos, tienen el control. A nivel del núcleo celular, que está el ADN, están los genes que comandan y mandan la orden para la síntesis de proteína y todo lo que va a suceder en el cuerpo. Ahora él descubrió que la membrana celular, ¿verdad?, era el elemento determinante en esa función. La membrana que está en contacto. La membrana, que es lo que la separa del medio, es la que permite que entren o salgan los nutrientes, los desechos, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera, lo que entra activa unos mecanismos moleculares, que lo explica bellísimo la doctora Marianela Castells, pionera de la psiconeuro en Venezuela, que activan al núcleo, a los genes que deben ser. Es decir, esto actúa como switches on-off. Sí. Entonces, llegada la información, se enciende un gen que a nivel del núcleo, o sea, o desempaqueta las histonas, porque los mecanismos de epigenéticos obviamente operan a nivel del núcleo. No significa que va a cambiar el mapa genético o los genes, no. Pero según su pluripotencialidad va a actuar de una u otra manera. Es cómo se expresa. Exactamente. Es como una pieza de música. Tú tienes una partitura, sabes que está escrita en la música, pero tú tocas violín y tú la tocas en piano y yo le digo, hazle unos arreglos y cada uno va a sonar diferente, pero es la misma pieza. Son los mismos genes, pero cómo se expresan. ¿Cómo se expresa? Hubo un experimento, bueno, que fue lo que puso esto en evidencia, que fue el proyecto Genoma. Se pensaba que nuestros genes eran tantos o muchísimos más que los de un mono, y al final fueron igualitos. El número eran los mismos genes, por 1 o 2 excedían a los del mono. O sea, teníamos 20, 21 genes, algo así. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Es tan determinante ese complejo de mente, de emociones, de cuerpo, que inciden como expresiones epigenéticas. O sea, ese medio que como las células indujo diferentes características para esa diferenciación, nosotros somos como una expresión en grande de esa célula. Claro. ¿Y dónde está el sistema que permite que entre o que salga? Lo que entra por aquí, lo que entra a través de nuestros sentidos, lo que entra a través de aquí, lo que entra a través de aquí, la emoción, el pensamiento, la alimentación. O sea, todo ese sistema, por supuesto, actúa como elementos que van a permitir que se expresione. Parece bastante lógico. Claro. Hay gente que puede negarse a creer que es así. Parece sumamente lógico. Es sumamente lógico para unos, pero para otros no. Pero para otros no. Pero ¿sabes qué pasa? Disculpa, Andrea, lo que tú decías, que estamos acostumbrados a que me va a mandar una pastilla, que es más fácil tomarse una pastilla cada 8 horas que hacer cambios de estilo de vida, que hacer cambios en la manera en que debo trabajar mi sistema de creencias. Claro, porque no son cosas mi forma de pensar. Necesitan constancia. Eso lleva, exactamente, necesita un esfuerzo extra y es mucho más fácil que me den a mí la receta y que otro me lo dé, que me dé la pastilla y esto es lo que yo tengo que hacer. Pero el trabajo que hay que hacer. Y a veces mi mente y mi creencia está en que 100% esa pastilla me va a curar y me cura y yo puedo acompañarlo de los otros cambios, pero a mí lo que me curó fue la pastilla y no el otro cambio. Sistema, ¿y cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo gestiona? Por eso el sistema de creencias es único en cada uno. Y por eso es que nosotros como médicos siempre debemos individualizar al paciente. Efectivamente, debemos individualizar. Porque como dice el dicho coloquialmente, cada cabeza es un mundo. Cada persona piensa, siente de acuerdo a lo que entiende. Y lo más interesante de todo esto es que nuestras células nos escuchan a nosotros. Claro. O sea, yo te puedo decir la receta, te puedo decir, mira, tómate esto. Pero si tú, en tu sistema de creencias, sabiendo que está demostrado que depende cómo tú manejes esa comunicación entre los sistemas. No, pero mire, es que yo
yo lo hago porque a mí me gusta así, yo me autoexijo, yo tengo que hacerlo, y XX, que sabemos que esa es la personalidad del médico, que yo no me dejo ayudar, yo tengo que hacerlo, yo tengo que rendir. Obvio, eso es necesario desarrollarlo porque es lo que nos exige la profesión. Pero cuando tú haces intervenciones conscientes a lo largo del tiempo, tú puedes ir manejando asertivamente tu sistema inmunológico. ¿Qué pasa? El cuerpo es tan noble y el sistema inmunológico es tan noble que sabemos que cuando estudiamos inmunología, eso era como una locura. Pero de repente cuando tú entiendes que, oye, tengo una inmunidad inmediata y una inmunidad secundaria. La inmunidad inmediata es todo, 24 horas abierto para lo que venga. Pero en la medida que va sucediéndose, hay células y también elementos humorales encargados de esa inmunidad inmediata. Ellas van pasando el dato a la inmunidad. Porque ¿verdad? alguien se tiene que hacer cargo de este problema para poder hacer esos en el anticuerpos tiempo y todo eso. Pero imagínate que es tan noble nuestro cuerpo que hay células que se encargan de la vigilancia tumoral. Nosotros creemos que el sistema inmunológico solamente para defendernos de los parásitos, de los virus, pero de las también bacterias, es para no enfermarnos. pero también reconocer la importante función, por ejemplo, el linfocito T, que el linfocito T es viral para los virus, sí, él se encarga de los virus, pero hay subpoblaciones del linfocito T que son de vigilancia tumoral y por nuestro cuerpo pasan diariamente N cantidad de células con información errada. Y gracias a que ese sistema está vigilante y activo, se la come, es que la la destruye. existencia es un milagro. O sea, todo ocurre así, de manera... Claro. Cuando tú aprendes a intervenir, que es una de las herramientas de la psiconeuro, que tú te apropias de tu sistema inmunológico y que entiendes que el sistema inmunológico es uno de los sistemas que más siente lo que está en los demás, es decir, tu manera de pensar, de sentir, de actuar, de cambiar, cómo te interpretas la vida, cómo vives la vida de manera dramática, aprender a desdramatizar, aprender a hacer esos cambios, eso lo estás sintiendo tu célula. Entonces, que mira, yo soy súper sano, yo no me enfermo de nada. Oye, qué chévere, puedes tener tu carga hereditaria porque obviamente tenemos una carga genética. Pero si tú llevas un sistema de vida tranquila y tú eres tranquila... Me encanta cómo lo explica todo y cómo una cosa no niega a la otra. No porque hemos podido hablar. Aquí me estaba. encanta. Sí, bueno, yo no sé ustedes, pero Perdón, yo creo que perdón. no, doctora. No, yo Entonces, estoy encantada, maravilloso. esto me tocan el tema y entonces bla, bla, bla. Pero yo estoy encantada porque es que eso es un problema. Primero, porque ahorita hay muchas pseudociencias, mucha gente que quiere hablar de los temas sin meterse en la base científica y así es muy sabroso. Claro. Hay que estudiar para poder hablar de una cuestión con propiedad. Y también hay mucha gente que simplemente lo niega también sin base. Sin base, Ah, exacto. y ahora voy a qué pacientes necesitan ir a una consulta de psiconeuroinmunología. Todo lo que quieran ir. Y una vez más, Oftalmoverso llega a ustedes gracias a la tienda del residente, alta calidad, bajos costos, todo en productos para médicos, para medicina general y estudiantes de oftalmología. Por lo menos yo voy a hablar de cómo yo lo manejo, porque como yo tengo la herramienta justo al lado, entonces hay pacientes que durante el interrogatorio yo me doy cuenta de que el motivo de consulta, si bien es cierto, yo se lo puedo solventar con un tratamiento, eso se va a volver a repetir, porque va más allá de lo que está ocurriendo en el momento. Va a estar relacionado con algo, con lo que ellos piensan, con lo que ellos creen, con como ellos quizás a veces tienen una enfermedad, por ejemplo, y entonces no saben qué herramientas utilizar. Por lo menos en mi caso, yo hice justamente, yo hice un máster online en Barraquer de patologías de retina y de segmento posterior. Y al final te dicen que necesitas hacer una propuesta de un trabajo final. Y mi propuesta del trabajo final fue justamente trabajar con psiconeuroinmunología en específicamente una enfermedad que es la corioretinopatía serosa central aguda. Que esa se trata de cómo la retina literalmente se llena de líquido por estrés. O sea, que eso no hay otra causa. Y como tú le dices al paciente, no, desestrésate. Y además, Sí, claro, sí, entonces, es todo. además de esto, es una enfermedad que es autolimitada, es decir, está descrito que en la mayoría de los casos ella va a sanar, ¿ok? Sí. Sin hacer nada. Sin intervención, ¿ok? pues. Sin intervención, exacto. Pero que es muy aterradora para el Pero, paciente. ¿cómo le porque- explicas tú a un paciente que generalmente es un paciente que tiene un tipo de personalidad, que es tipo A, que es controlador, que es perfeccionista, que está sometido a mucho estrés,
no, es que esta enfermedad se te va a pasar sola y no hay nada que y hacer. es que aparte la cirrosis central es una enfermedad que es muy sintomatológica. O Y sea, claro, que el se te paciente llena ve mal. de la visión No, central. pierde la visión central, o sea, y entonces ahí es cuando yo planteo, bueno, vamos a comparar, ¿qué pasa si el paciente hace terapias de psiconeuroinmunología, que en este caso fue meditación guiada? Porque, Sí, Sí. lograron Imaginación tratarlos. guiada, sí. bueno, los planteamos y yo cada paciente de coloretinopatía Ok. de cirrosis Lo han ido central todavía se lo No lo has mando registrado. para poder Vamos comparar. registrando, ¿Y qué estamos hacen haciendo el esos registro. pacientes, doctora, por ejemplo? Bueno, mira, lo primero, obviamente, validar su diagnóstico. O sea, empatizar con el paciente que sí, es verdad, te sientes mal, estás viendo mal. Entonces, comenzar a abordar los elementos de su sistema de estilo de vida. Entonces, como dice Andrea, el estrés. Ahora, ¿cuáles son sus factores estresores? Yo utilizo un cuestionario validado que fue ideado por el doctor George Solomon y lo validó en Venezuela la doctora Marianela Castés, que es mi maestra, y el profesor Omar Barrios, que es psicólogo, actualmente está en Argentina. Saludos para ambos, muy apreciados y queridos de verdad. Y ese test se llama test de personalidad inmunocompetente. Entonces, hay elementos de la personalidad que tienen un impacto directo en la activación de ese sistema inmunológico. Cuando tú haces ese cuestionario, tiene una puntuación al final, entonces tú ves los elementos, en esos elementos están los relacionados con las emociones, sobre todo en la rabia y en la percepción de la rabia, cómo se gestiona la rabia, cómo te ves a ti mismo, o sea, si te dejas ayudar, elementos como cómo está la parte donde tú compartes tus propias necesidades con las personas cercanas a ti, el tiempo de disfrute, cómo percibes la vida, el propósito. O sea, son 12 preguntas puntuales y eso te da una puntuación. Y de acuerdo a eso, entonces estimamos un plan de trabajo. Mira, te salió esto. Con respecto, entonces, cada elemento comienza entonces a trabajarse. Por ejemplo, la gestión de la rabia, o sea, obviamente todo el mundo tiene una manera diferente de cómo expresa o Por eso gestiona, mundo, no claro. cómo controlarla, sino que ¿Qué pasa cuando siente rabia, no? A ¿Qué eso pasa? te refieres, o sea, ¿cómo la lo tomas, no? empezamos? Ok. A veces desde la ayuda, a veces necesitamos también el apoyo psicoterapéutico del psicólogo, ¿verdad? Ok. A veces desde el mismo manejo, o sea, el paciente lo entiende, al conversarlo y a él entenderlo, él va cediendo. Y sobre todo cuando ve que eso está impactando en su sistema inmunológico, que el ojo o cada parte del cuerpo habla también. O sea, nuestro cuerpo simplemente, o la enfermedad, y esto es una herramienta que particularmente yo utilizo desde la biodescodificación, tiene también un correlato, o sea, la enfermedad nos habla de algo que puede estar sucediendo en el medio emocional. Si hay algo en la vista, ¿qué es lo que yo no quiero ver? Entonces, desde allí vamos a ver, bueno, y efectivamente hay situaciones desde su sistema de creencia, donde tal vez está siendo muy poco permisivo con sí mismo, muy duro en la toma de decisiones, etcétera. Entonces, flexibilizar, que él pueda abrir la mente y una vez que él va entendiendo, va trabajando con diferentes herramientas que se le dan. Yo le sumo la imaginación guiada, que hago o sea, basado en cómo funciona la imaginación guiada. Obviamente, desde la neurociencia está demostrado que en esos estados de calma, ¿por qué? Porque la imaginación guiada está precedida de un estado de relajación muscular, mental, de autopercepción del cuerpo, donde el paciente va a visualizar, o sea, el órgano, en este caso es el ojo, su retina, con una metáfora, con una analogía. Entonces, yo les hago un audio donde vamos a imaginar a la retina como una alfombra, puede ser, que está elevada. Y que la vamos a ir aplanando. Y la vamos aplanando desde sí. qué pensamientos, desde qué sensaciones. Entonces, eso genera en el paciente como, yo les digo, imagínense como una peliculita, con una música, o sea, todo para poner en estado de receptividad al cerebro. Porque Perdón, en esos estados de calma eso te iba a decir, son en más- teoría se compararía esto con una meditación, con los efectos de una meditación, ¿o cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que vamos con una intención directa a ver a mis células,
de la retina, imaginando mi retina. A ese O sea, la problema imaginación guiana va puntual, sabiendo la base de lo que sucede, que hay un transudado, ¿no? En las células que despega, o sea, ustedes Que mejor, separa la anatomía, separa sí, la la anatomía, anatomía de la o sea, partiendo de la base fisiopatológica de la enfermedad, Claro. yo la hago, la transformo en Y como imaginación eso, porque- guiada más O asequible sea que Claro. a usted la mirada. necesita conexión con el médico que le está refiriendo Claro, al que paciente. tiene, ella, Claro. mira, tiene esto, pásame el estudio. E incluso Buenísimo. muchas veces el perfil, yo le digo, mira, yo noto esto, el problema es Y con un el problema. psicólogo, ¿no? Porque Claro. al final... Ajá, o sea, y a todas estas, esta es otra cosa muy importante que yo le explico al paciente que la consulta de psiconeuroinmunología no es una consulta de psicología. Claro, ¿no? porque Entonces, aparte, sí, respetamos pero que cada No, quien claro, tiene su son dos especialidad. cosas totalmente si hace distintas. falta la terapia psicológica, yo me apoyo con Claro. Ok. especialistas que son psicólogos. ¿Ok? Pero también hemos visto que, bueno, dependiendo de las edades, Sí. esto es mejor tomado o no. El hecho de una consulta psiconeuroinmunología, por lo menos cuando vienen pacientes con antecedentes de cáncer y eso, dependiendo de lo que yo vea, yo también, de lo que el paciente me diga, es que el interrogatorio, claro, como yo voy mucho, porque a mí me gusta y porque he tenido mucho contacto con esa parte, creo que es parte de mi personalidad también, la parte psicológica, para mí es muy importante cómo la parte psicológica afecta nuestro organismo. Yo Sí, va mucho con tu mentalidad yo- también de las energías. de todo, todas esas yo cosas, siempre sí. estoy pensando en eso, en las energías, en cómo las palabras que dices, cómo dices Sí, una en palabra y estos no días lo digas Yo te así. iba a decir que es que no... No, tú sí. Bueno, Es sí, que yo no, no, es que tú, ¿cómo que no? Es que yo soy, no, tú no eres, tú te comportas como. tienes o una sea, característica que... Sí, Pero perdón. fíjate, pero aquí lo Sí. importante es que, obviamente, porque somos médicos, ¿verdad? Y un psiconeuroinmunólogo puede ser médico o puede ser psicólogo, porque hay psicólogos que también están Ok, formados en claro. psiconeuro. Pero es llevarlo a que el paciente entienda, o sea, ¿por qué yo me enfermo? Porque está fallando mi sistema inmunológico. Porque de todos mis sistemas, el que dice, te enfermaste de cualquier cosa, es la falla, vamos a decirlo así, de mi sistema inmunológico. Ya En mi sea en defensa. defecto, porque bajaron las defensas, entonces te dieron las infecciones o qué O sé en yo. exceso. O en exceso, que es la enfermedad Cuando hay enfermedades de hiperreactiva, o cuando falla esa vigilancia tumoral, y entonces me enfermo de una enfermedad, de un tumor, ya sea benigno o maligno. Que creemos que los lipomas, los miomas, ahí también hay una falla en el sistema inmunológico. Claro, Claro. Porque- la diferenciación claro, celular, por en cuáles son las... Doctora, Total. y la persona que se quiera formar en esta rama, en Venezuela, ¿dónde puede hacerlo? Sí, como no, tenemos el diplomado de psiconeuroinmunología que lo lleva la doctora Marianela Castés. O sea, pueden acceder a través de del Instagram de la profesora Marianela Castés y a través de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, que los podemos remitir. Pero Que sí, eres vicepresidente en este momento, en ¿verdad? este momento sí, soy la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, que es una sociedad científica, y bueno, orgullosamente somos sede en Venezuela del próximo Congreso Latinoamericano de la Ah, qué Federación, bueno. de la FLAPNE. Excelente. Como con cuántas Federación personas Latinoamericana contamos de formadas en el Psiconeuroinmunología. país. Somos pocos. Son pocos. Somos pocos. ¿Y cuánto Claro. tiempo de formación? El diplomado dura 9-10 meses. Claro. ¿ok? Pero Es es para avalado personas por la que ya son universitarias. universitarias Deben ser médicos, y ¿no? profesionales O de si la no, salud. puede ser psicólogo. Profesionales de la salud. Profesionales de la salud exclusivamente. Sí, porque Ajá, sí. tiene que existir una base. Creo que la doctora ha insistido mucho en el tema de la conciencia de enfermedad. Que Sí. el paciente entienda que tiene un problema, acepte que tiene un problema y acepte transitar pues lo que sea necesario para poderse mejorar, no solamente con medios físicos, con cosas médicas, sino también con pensamiento, emociones, disposición, propósito, etcétera. Sí, pero Bueno, fíjate bien que hay pacientes, como lo dijeron inicialmente, que simplemente en su sistema de creencias no cala esto. Total. Entonces- Bueno, este episodio ha sido maravilloso. Creo yo que va a ser de muchísima utilidad tanto para los estudiantes de medicina, para los médicos, porque nosotros también poseemos todo eso, evidentemente, y podemos, Claro. podemos incluso sentir todo eso, pero también para los pacientes, porque aquí hay mucha información. Entonces, bueno, nada, si te quieren contactar, ¿por dónde? Bueno, antes de decirte lo que Ajá. quiero que cerremos para decir que Sí. el manejo desde la psiconeuro implica, yo lo llamo 5 ejes fundamentales. La intervención consciente en emoción,
pensamientos o creencias, inmunoactivación, que es a través de la imaginación guiada, que es nuestro gol estándar, movimiento, para lo cual involucramos el yoga, o sea, como instructora de yoga, por eso aplico, y la alimentación o recomendaciones de inmunonutrición. Entonces, es un elemento bastante completo, ¿verdad? Y, bueno, a la orden a través de mi Instagram, que es @mente y cuerpo, PNI, y a través de mi teléfono 0412-545-9078. En la ciudad de Excelente. Barquisimeto. Muchísimas gracias, Anne, qué por maravilloso. de Nos verdad. encantó el tema. Oftalmoverso se ha unido con ACM y gracias a esta unión, nuestra audiencia tiene beneficios exclusivos. Y es que usando el código Oftalmoverso por ACM puedes optar a un descuento en su amplia gama de productos médicos. En la descripción de este video te vamos a dejar el catálogo con todos los productos que incluyen y además tienen productos de tecnología alemana, entre otros. Solamente tienes que contactarlos, utilizar nuestro código Oftalmoverso por ACM. Aquí, debajo de este contenido, te vamos a poner el link para que veas su catálogo y puedas disfrutar de todo lo que ellos ofrecen. Hola, hola, bienvenidos a esta nueva sección en nuestro podcast Oftalmoverso llamada Oftalmociencia por ACM Venezuela. Academia, investigación, ciencia. Y para el día de hoy tenemos a la doctora Keri Márquez. Hola, ¿cómo están? O sea, yo fui colaboradora porque yo fui la que hice el desarrollo del tema, el estudio de los casos. Lo que con nos él. dice usted, ayuden al investigador. Claro, Igualmente lo ayudé a él claro. a la certificación, que fue algo muy importante. Lo ayudé a él a la certificación de la fase 4 para que la FDA aceptara un lente intraocular de la compañía Alcon, que se llama Restor, que era el primer multifocal que salía en el mundo. Ayudé a la fase 4 porque mi profesor estaba dentro de la investigación y él era el que llevaba, entonces yo era la que llevaba los casos y hacía el análisis y presentamos todo eso para que fuese aprobado por la FDA. Por eso fue speaker de Alcon luego en Venezuela. Lo que uno aprende nunca se olvida. Cuando estudiaba medicina tuve un caso similar, pero yo indagué, investigué, busqué la manera, porque nadie le daba con el diagnóstico. Yo dije, no, yo voy a hacerle una biopsia, a ver qué es. Y sí, bueno, en la biopsia salió un diagnóstico y otorrino también lo estaba viendo y resulta que yo me fui al servicio otorrino y le digo, háganle biopsia también de la nariz. Hay revistas que son más difíciles, hay revistas que son más fáciles. O sea, tienes que tener muchos criterios, por ejemplo, de que debe ser algo innovador. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de esta segunda temporada. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Un placer.